Conjunción hermosa de bellos paisajes, de andenes preciosos y espacios salientes. Manto celeste del Cusco imperial, patrimonio de la humanidad y maravilla del mundo moderno. Acompáñanos a ver cómo se reactiva el turismo y qué tan accesible es visitarlo por tu cuenta. Bueno amigos, son exactamente las 3 de la madrugada. Ya estamos en la calle Pavitos para tomar nuestro taxi rumbo hacia Ollantaytambo para más o menos a las 5 ya tomar el tren con destino a Aguascalientes. Bueno amigos, son exactamente las 5 de la madrugada. Vamos a entrar ya a tomar nuestro tren para ir a Aguascalientes. Esperamos llegar en 1 hora más o menos y ya empezar la subida hacia Machu Picchu. El trayecto a Machu Picchu pueblo demora aproximadamente 1 hora y 30. Trata de disfrutar de este recorrido porque sus vistas son de ensueño. Existen 2 compañías, Inca Rail y Perú Rail. Ambas manejan precios similares que van desde los $46 por el servicio turístico. También existe un tren local, que son los mismos trenes pero diferentes vagones y cuyo costo es de 10 soles. Chicos de Obras por el Mundo, buenos días. Nos encontramos ya en Aguascalientes. Vamos a ir hacia Machu Picchu. Nosotros no vamos a tomar el recorrido tradicional, que es tomar un bus que demora más o menos media hora. El costo es de $8 para las personas locales peruanos. Nosotros vamos a caminar, hacer la ruta Inca, como se le puede decir, que dura más o menos 2 horas. Y bueno, vamos a hacer ese recorrido previo antes de llegar a Machu Picchu y mostrarle toda la maravilla del mundo. Acompáñenme muchachos, vamos. Bueno muchachos, durante el recorrido les voy a estar contando algunas cosas, algunos datos interesantes que ustedes deben de saber para poder llegar a Machu Picchu. Como ustedes saben, hay 2 clases de trenes para llegar a Aguascalientes, que es el tren local, el costo es de 10 soles, tramo, y el tren turístico que está desde los $46 en adelante. Si tú vas a la estación Huanchac en Cusco, siempre te van a decir que no hay pasaje para tren local, que hay para determinado día, que es por decir de acá a 1 semana, pero eso es falso. Si tú quieres coger tu pasaje para el tren local y pagar tus 10 soles y vienes ajustado, que está bien, simplemente tienes que ir tempranito, antes de las 5 de la mañana, a la estación de trenes de Ollantaytambo. Ahí haces tu cola y compras tu boleto para el tren local. Todos entran, no se preocupen. Ahora, si quieres evitarte ese trajín, quieres asegurarte, puedes comprar tu boleto para el tren turístico, que está desde $46, tramo ida y vuelta. También hay más, el Expedition, que está $80, por ejemplo, ¿no? El primer tren rumbo a Aguascalientes parte a las 5 de la mañana. Yo les recomiendo venir en ese tren para que estén aquí en Aguascalientes a las 7, desayunar. Y bueno, si optan por subir en bus, que está desde $8, ya suben en bus hacia Machu Picchu, media hora. La caminata rumbo a la ciudadela Inca demora alrededor de 2 horas. Es corta, pero sí agotadora. Luego de pasar por el puesto de control, encontraremos el sendero que conduce a Machu Picchu a pie. Nos guiaremos por el cartel que encontraremos entre la vía y el sendero. Luego de ello, debemos recorrer cientos de escalinatas de piedra. Durante el trayecto, les recomendamos parar y apreciar todo lo bello de nuestro alrededor. Y bueno, queridos amigos, ya estamos llegando. Ya observamos el estacionamiento de los buses y la entrada para hacer nuestra respectiva cola en Machu Picchu. Lo hemos logrado. Nosotros vamos a hacer uso del circuito 1, que también te lleva hacia la montaña Machu Picchu. Si has comprado tu boleto que incluye dicha montaña,
y el de nosotros, que es la Yacta Machu Picchu, donde nos tomaremos las clásicas fotos postales con el fondo de la ciudadela, queridos amigos. Se dice que la ciudadela de Machu Picchu fue construida alrededor de los años 1450 por el Inca, mandada a construir por el Inca Pachacútec, primer gran soberano inca. Esta ciudadela está en las faldas de la montaña Huayna Picchu, la que ven allá, y más detrás de esa casita hay otra montaña que es la montaña Machu Picchu, que también existen tours ahí y se pueden visualizar mucho mejor o de distintas maneras la ciudadela. Muy recomendada para que ustedes vengan si les gusta caminar también, porque es un poco pesadito, sobre todo la montaña Huayna Picchu, que tienen que subir hasta la punta. Ahí también pueden subir, esa es una subida muchísimo más suave. Lo único que se les pide, chicos, aquí es cumplir las normas. Hay caminos señalizados, no puedes retroceder. Si ya avanzaste ya no puedes retroceder, porque acá hay guardaparques que te lo impiden. Y también se hace ¿para qué? Para no generar desorden, sobre todo ahora en pandemia, y para seguir la ruta hacia tu destino final, que es abajo, donde van a poder ya apreciar animales también. Si vienen con guía les van a explicar, por ejemplo, está la Portada del Sol, de la Luna, y el guía les va a explicar qué cosa significa cada uno de ellos, ¿no? El recorrido clásico que incluye la Yacta Machu Picchu dura alrededor de 3 horas. Trata de estar con físico, porque la mayor parte del trayecto son puras escaleras. Un punto a tomar en cuenta es ser puntual con tu horario de ingreso. Una vez dentro, ya podrás moverte a tu ritmo en caso llegues sin guía, que por cierto no es obligatorio, pero si quieres una explicación detallada del monumento, es una buena opción. Chicos, ahora vamos a enseñarles por dónde más o menos es la entrada para poder subir hacia la montaña Huayna Picchu. Aquí es la entrada para la montaña Huayna Picchu. Pasamos, mostramos nuestra entrada y subimos por acá para finalizar arriba, ahí en la punta. Ahí se tienen unas vistas distintas de Machu Picchu, pero muy recomendable, espectacular. Amigos de Ebrios por el Mundo, regresamos ya de nuestro periplo por Machu Picchu y nos encontramos ahora en la plaza de armas del distrito de Machu Picchu Pueblo. Una plaza pequeña, llena de restaurantes, bares, su placita como les decía, y la municipalidad distrital de Machu Picchu Pueblo, que es allá. Y acá tenemos al Inca Pachacútec, el nombrecito. Muy bonito en verdad, muy bonito, chicos. Vistas de ensueño. Y ya a punto de irnos a la estación del tren para regresar a Ollantaytambo. Nos ha agarrado una lluvia un poquito fuerte. Tenemos que encontrar rápido un lugar para no mojarnos más, porque no hemos traído ropa de repuesto. Más bien, chicos, les voy a dar un consejo. Nosotros teníamos el tren de regreso para las 9 de la noche. Sin embargo, estaba lloviendo fuerte y fuimos a preguntar acá a los operadores si nos podían cambiar. Y a pesar de que en la entrada nos dijeron que no, aquí adentro, para entrar al andén, que es otra puerta, el operador sí nos dejó entrar. Nos dijo que esperemos un momento para ver si tenía disponibilidad, y como había disponibilidad, nos hizo el cambio y nos ha permitido entrar en el tren de las 6:20 de la tarde. Así que vamos a estar más temprano en Ollantaytambo
y también en Cusco, porque si no íbamos a llegar de madrugada. Consejito por si acaso, chicos, más vale tenerlo en mente. Como siempre, lamentablemente dejan desperdicios acá. La gente no entiende, no sabe cuidar la naturaleza. Como siempre, el alfa en la cabeza. Es lamentable.